Muchas gracias, Didier. Bueno, brevemente les comento, soy Gustavo Loyola Guzmán, como dijo Didier, soy bioquímico, me recibí en la Universidad de Chile ya hace varias décadas. Posteriormente seguí cursos de bioquímica, doctorado en bioquímica de la fotosíntesis, eso lo hice en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, donde viví 4 años. Y bueno, posteriormente me he dedicado fundamentalmente a hacer investigación por cuenta propia y algo ligado con la universidad. Pero fundamentalmente no he tenido una conexión con la academia permanente porque tengo una orientación más comercial. La academia es un poquito, para mi gusto, más lenta en ir haciendo, mejor dicho, en ir dando los pasos que a mí me interesa que se den con mucha celeridad. Dicho eso, entro a comentar respecto al problema contingente que está afectando a nuestro planeta, que dice relación con el tema de la sequía. Como todos sabemos, nosotros hoy en día estamos en un proceso de calentamiento global que, bueno, genera un cambio climático. Ahora, respecto de cuáles son las razones por las cuales se produce este calentamiento global, hay una discusión que no es menor. Existe una visión de cierto sector del mundo científico, existe una visión de cierto sector del mundo político. Algunos dicen que esto es un fenómeno natural de la Tierra que va incorporando radiación entre la superficie y la atmósfera, y esta radiación que no se escapa, porque hay una parte que se escapa y otra que es absorbida por la Tierra, por decirlo así, se va acumulando entonces en esta capa y va generando un micro aumento de temperatura que con los años, digamos con los miles de años, bueno, se llega un momento en el cual genera cambios importantes y eso sería una parte de lo que nos está afectando. Y al parecer, por otro lado, tenemos una aceleración de este fenómeno por algunas malas prácticas que tenemos como sociedad. Y esto nos lleva entonces aparentemente a acelerar este proceso. Esto ya corresponde en la síntesis que he hecho un poco a la visión personal que tengo, que ya digo, hay algunos que son más radicales y dicen que es un cambio normal, y hay otros que son más radicales en el otro espectro y le echan la culpa 100% a la sociedad contemporánea. Lo concreto es que hoy tenemos un cambio climático que nos afecta y es probable que la gran mayoría de la población mundial sufra los efectos de este cambio climático. Esto se ha evidenciado en diferentes formas, porque uno habla de, por ejemplo, que estamos sufriendo la sequía. Sí, ese es uno de los puntos que afecta. Aumenta los niveles del agua del mar, desaparecen glaciares, tenemos extinción de especies, hay nuevas enfermedades, bueno, que ni hablar de las olas de calor. Ustedes están ahí al lado de Estados Unidos, sabrán de que han tenido que soportar sobre 50 grados en algunos lugares. Entonces, evidentemente que hay cambio, y la Tierra es un órgano viviente, eso es lo que a veces uno no lo considera, porque nuestra vida, como es tan corta respecto a los tiempos en que se mueven los cambios en la Tierra, bueno, hace pensar de que es prácticamente inamovible lo que vemos. Ustedes han sufrido ahí la formación de un gran agujero que se fue expandiendo, costó una casa que había cerca, pues se lo tragó también. Y uno, bueno, se puede preguntar, ¿eso es obra del demonio? No, es obra de la naturaleza, lo mismo que esas rajaduras de tierra que ustedes también están experimentando. Bueno, evidentemente que han de tener relación con los cambios que normalmente están operando en la Tierra. Por eso los continentes tienen una deriva y se van generando nuevas tierras como van desapareciendo otras. Bueno, el problema es que a nosotros nos afecta fundamentalmente en relación a lo que hacemos, es sin duda el tema de la sequía, que bueno, al golpear directamente en las producciones agrícolas nos trae problemas múltiples, porque nos afecta, por ejemplo, en las fuentes de alimentación para otra fuente de alimentación nuestra, como es el ganado o la cría de diferentes animales. Por otro lado, nos afecta directamente en la parte agrícola. Y bueno, basándose en estos temas, fue como hace algo más de 10 años, decidí, bueno, preocuparme de este tema de la sequía sobre la agricultura. Esto porque, como dije anteriormente, he tenido desde muchísimos años la vocación por lo que es el mundo de la agricultura, por el mundo de la fotosíntesis.
Y en base a esto, entonces, empecé a pensar hace algo más de 10 años si podía yo contribuir en algo a, bueno, mitigar de alguna forma un poquito este tema de la sequía. Y en ese sentido fue que algún tiempo después apareció lo que llamamos en aquella época poliagua y posteriormente ya quedó definitivamente como biopoliagua. Esto estoy hablando hace aproximadamente unos 6 años atrás o 7 años atrás. Y en biopoliagua partimos primero con un producto que es biopoliagua insoluble. Biopoliagua insoluble fue programado para poder utilizarse en los cultivos en el momento en que se hace la siembra, ya sea en tierra, en suelo, o también en viveros. Y en esos dos ámbitos, bueno, lo que se hace es mezclar una cantidad del producto con el sustrato en cuestión, y eso entonces, de acuerdo al tamaño que va a tener la planta, se dosifica y le da un beneficio importante a la planta durante los 2-3 primeros años de vida. En el caso de viveros, en que se esté hablando de plántulas, por ejemplo, tomates, lechugas, zapallos, sandías, en fin, donde las estadías en viveros son cortas, bueno, el producto brinda el beneficio durante el tiempo que está en los spilling o bandejas, y posteriormente cuando se implanta en tierra también ayuda a que no se sequen, porque ustedes sabrán de que cuando uno pasa de bandeja a suelo, no es inusual de que uno tenga una pérdida que no es menor, puede llegar a un 20% sin problema de las plantas que puso y hay que estarlas reponiendo. Todo eso evidentemente es dinero que el productor tiene que sacar de su bolsillo. Bueno, posteriormente vino entonces el desafío de cómo podemos enfrentar el tema entregando algún producto que nos otorgue beneficios, pero que se pueda aplicar en una forma más accesible, porque biopoliagua insoluble se puede aplicar en el momento que se planta, y hasta ahí llegamos. Después se puede intervenir en los huertos, pero es un costo altísimo el que tiene. Entonces, bueno, de ahí apareció la idea de ver biopoliagua soluble. Yo no quiero contar historias que no correspondan y por ello les digo, nada de esto ha salido de la mente de quien está hablando por generación espontánea. Los avances que se producen en la sociedad normal y habitualmente se basan en el esfuerzo de N generaciones hacia atrás y de las que son contemporáneas, que han ido contribuyendo a que el conocimiento esté en un determinado escalón, desde el cual entonces uno toca la suerte de que, bueno, puede tomar todo esto y a lo mejor dar un saltito de un escalón más. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Biopoliagua soluble es un producto que se disuelve en el agua, es un producto técnico, no es cosa de tomarlo y disolver en agua. Para disolverlo en agua, el ideal es que esa agua contenga algún producto que facilite la disolución de biopoliagua. Hasta hace 2 meses atrás estábamos sugiriendo el uso de sulfato de magnesio o en su defecto nitrato de amonio. Cualquiera de los dos productos satisface muy bien los requerimientos que tiene la solubilización de biopoliagua y lo deja bastante líquido y permite administrarlo en forma muy razonable. Pero debido a comentarios que hemos recibido en los últimos 2 años de muchos clientes que nos dicen mira que tenemos problemas con el sulfato porque compramos el de la marca X y nos anda bien, pero compramos el de la marca Z y no nos anda bien. Bueno, ¿qué sucede? No todos los productores tienen, o mejor dicho, los productores no tienen una receta única para fabricar los fertilizantes. Cada uno saca el fertilizante de acuerdo a las fuentes que tiene y más o menos se mueven dentro de ciertos ámbitos, pero tienen diferencias. Y a veces esas diferencias han contribuido a que la eficiencia para poder ayudar a disolver biopoliagua no haya sido la óptima. Eso por un lado. Por otro lado, de repente nos dicen, oye, se me acabó el sulfato de magnesio y no disponemos en este momento en el mercado de proveedor. ¿Qué podemos hacer? O lo mismo con el nitrato de amonio. No todos además usan nitrato de amonio, no todos usan sulfato de magnesio. Acá muchos productores usan sulfato de magnesio para aplicarlo por vía foliar,
que obviamente son una forma, o sea, es una forma que no tiene ninguna relación con la que requiere, en la aplicación que requiere biopoliagua. Entonces todo eso nos llevó a ir trabajando y finalmente terminamos produciendo un producto que lo hemos bautizado como Aical Plus, ya está comercializándose acá en Chile, y ese producto, bueno, como fue formulado específicamente para facilitar la disolución y la posterior aplicación de biopoliagua, es un producto que se usa a razón de 1,5 kg de Aical Plus por kilo de biopoliagua en soluciones de agua que van desde 100 a 300 litros, siendo la que tiene mayor volumen la que queda más líquida. Y bueno, de ahí se derivan una cantidad de otros puntos que hay que tener presentes siempre. Yo algo de eso ya lo he compartido con algunos de ustedes respecto a los puntos que hay que tener presentes cuando uno toma la decisión de usar biopoliagua. Ahora, ¿qué beneficios tiene biopoliagua? O antes de eso, ¿cómo actúa? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo actúa biopoliagua? Voy a hacer una retrospección cortita y me voy a referir primero a biopoliagua insoluble. Ese producto lo que hace es absorber agua en torno a, en promedio, 100 veces su peso, es decir, 1 gramo es capaz de absorber 100 gramos de agua. Eso tiene relación con la conductividad eléctrica que presente el agua. Dicho en términos muy simples, depende de la cantidad de sales que tenga el agua, va a ser el volumen de agua que va a ser capaz de absorber biopoliagua. Y con esto termino respecto a este producto. Les digo, si el agua es un agua desmineralizada, como la que uno compra en los supermercados, bueno, esa agua puede absorber del orden de 300 o más veces su peso. Y si es un agua más bien salina, como la que puede haber en ciertos lugares donde no hay lluvia permanente, y entonces las sales se concentran, bueno, puede absorber 80, 100 veces su peso. Eso es en promedio. Ahora, en el caso de biopoliagua soluble, la forma en que actúa es la siguiente. Hagan cuenta ustedes que el producto biopoliagua soluble son como largos tallarines, y esos largos tallarines están llenos de cargas eléctricas que son capaces de ir uniendo moléculas de agua. Y detrás de esas moléculas de agua se siguen uniendo más. Esto simplemente por una atracción electrostática. La base de esto es que esas cargas que están presentes en biopoliagua son cargas generadas, bueno, me voy a poner un poco técnico, por grupos carboxilo, que son grupos que tienen una carga negativa. La molécula de agua, si se acuerdan algo de lo que estudiaron antiguamente, por así decirlo, la molécula de agua es un dipolo. Acá tiene un hidrógeno, acá tiene otro. Y acá tiene el oxígeno. En el oxígeno tiene una cierta carga negativa y estos entonces quedan con una cierta carga positiva. Ahora, por el lado de las cargas positivas se unen a la molécula de biopoliagua y como dejan acá el oxígeno con una carga negativa, obviamente acá entonces se puede volver a ordenar otra capa de moléculas de agua y así va sucesivamente esto creciendo. Bueno, de tal manera de que en agua se forman verdaderas mallas laxas de la molécula que está solubilizada. Y estas mallas, cuando llegan al suelo, empiezan a bajar por los poros y hagan cuenta como que se pegan en los bordes de los poros. Y eso hace entonces que el agua le cueste más, por así decirlo, escurrirse. De tal forma que, ¿cómo actúa biopoliagua soluble? Bueno, la forma en que actúa es dando un freno, pero muy, muy potente a la percolación. De tal manera que bajo el suelo, donde se forma el bulbo habitualmente de riego, genera un verdadero macetero virtual, en el cual queda distribuido biopoliagua, manteniendo la humedad más tiempo. Pero no solamente mantiene la humedad, sino que al mantener la humedad evita que se pueda ir por percolación los fertilizantes, insecticidas, herbicidas que uno también agrega en el riego. ¿Por qué? Porque ellos no pueden salir de la maceta si la humedad no sale.
ellos para poder seguir el viaje hacia abajo por gravedad necesitan obligadamente ir montados, por así decirlo, en moléculas de agua. Y como está restringido, se quedan ahí. Eso entonces tiene como consecuencia que uno ahorra fertilización siempre que usa biopoliagua, siempre. Y esos ahorros pueden ir desde, yo diría en promedio, un 20% hasta un 50%. En general. Estoy pensando rápidamente en qué más les puedo compartir para ir dando, bueno, a la posibilidad que generemos un intercambio entre las preguntas que a ustedes se les vayan ocurriendo y lo que yo les pueda ir compartiendo. Porque como Claro. hasta acá como que les he dado un baño general. De por qué este compuesto solamente así lo hace. No hay otros compuestos que hagan este tipo de reacción o sí, Gustavo. Evidentemente que todas las moléculas en estado ionizado, evidentemente que, o sea, está mal lo que me expresé. No es correcto decir moléculas y hablar de iones, porque las moléculas son neutras y los iones obviamente no lo son. Pero cualquier compuesto ionizado, cualquier compuesto iónico, tiene la posibilidad de interactuar electrostáticamente con otros compuestos iónicos en solución acuosa, con la misma agua, evidentemente. Perfecto. Y por decir, cuando dentro de los estudios que tú hiciste algunas pruebas con algunos otros compuestos Bueno, este sí, fue el que dijiste. probamos varias macromoléculas que fueron seleccionadas inicialmente, pero bueno, nos quedamos con la que hemos llamado biopoliagua porque tiene las propiedades que nosotros buscamos. Bueno, de hecho, biopoliagua, el que ustedes tienen en México, es la segunda generación de biopoliagua. Para que ustedes sepan, nosotros en este momento estamos probando con algunos clientes nuestros la tercera generación de biopoliagua. La tercera generación de biopoliagua tiene diferencia en términos. Primero, tiene mayor electroconductividad, perdón, capacidad de intercambio catiónico. El que ustedes tienen tiene una capacidad de intercambio catiónico, que hoy, cuando digo ustedes tienen, es el mismo que está en España y el mismo que estamos comercializando en Chile, les aviso. Estoy hablando de que de tercera generación hicimos unos pocos miles de kilos para poder hacer, ya digo, este ingreso dentro de ciertos clientes. Pero el objetivo es reducir la cantidad de biopoliagua de 3 a 2 kilos, aumentar la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué reducir la cantidad? Porque eso va a permitir tener una operatividad más simple. Por otro lado, aumentar la capacidad de intercambio catiónico para mantener esta propiedad. Y bueno, por otro lado, además, enriquecerlo desde el punto de vista de lo que es su contenido de potasio. Tenía que ver un poquito con el proceso de degradación o descomposición del polímero. Sé que no tiene mucha vida o no dura mucho tiempo en el suelo. ¿De qué manera esto afecta o qué residuos quedan en el suelo después del uso del biopoliagua? ¿En qué se degrada, por ejemplo? Y mi otra pregunta es, ¿qué efecto tendría al tener una carga y los microorganismos del suelo también tener de alguna manera sobre su superficie ciertas cargas? ¿Qué efecto tendría esto sobre la microbiota, tanto benéfica como que pudiera ser fitopatógena del suelo? Bien, voy a partir por la primera. Voy a partir por la primera y justo se me olvidó. Esto es el problema del Alzheimer, sin duda. Déjame ¿Cómo se entonces... degrada? Sí, fue un lapso. La molécula es, como dije, una gran cadena de átomos de carbono que contienen también mayoritariamente átomos de hidrógeno unidos y también tienen oxígeno y también tienen nitrógeno. Luego, la biodegradación que sufren finalmente conduce a un proceso, evidentemente, que en promedio dura el orden de 15 a 30 días, y entonces la producción final
es CO2, agua y nitrato. Eso es en lo que finalmente queda convertido. Como ustedes tienen allá en México, los análisis saben que el producto no contiene metales pesados, así que por ese lado no hay un aporte al suelo. Y bueno, eso es en definitiva cómo actúa el proceso de biodegradación. Los microorganismos, bueno, tal como tú muy bien lo dices, suelen tener grupos. No es que el microorganismo tenga una carga en sí, sino que tienen grupos cargados que pueden atraer diferentes iones. Perdón. Imposible contestarte la pregunta en estricto rigor si la microbiota que está en los suelos reacciona toda igual con biopoliagua. No puedo dar respuesta a eso porque no tengo idea. La verdad es que sería un esfuerzo que no sé si en una vida uno podría llegar a poder responder esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que lo que se ve es que al aportar biopoliagua al suelo, tiene como consecuencia inmediata el aumentar la mantención de la humedad, lo cual hace que la microbiota se mantenga saludable. Ahora, los microorganismos entre ellos, llámense bacterias, hongos, normalmente tienen una suerte de competencia y de simbiosis, que se da un equilibrio dependiendo cada suelo. Entonces, biopoliagua, ¿qué es lo que hace? Es un factor que contribuye a darles, por así decirlo, un mejor ambiente a todos estos microorganismos. A ver, mi estimado Gustavo, si por decir yo quiero aplicar biopoliagua, y biopoliagua me comentas que son 3 kilos por hectárea, y digámoslo así que estamos en un cultivo, por suponer, en un cultivo que fuera calabacita zucchini, y en esa calabacita zucchini, en un riego, yo me gasto solamente 10 metros cúbicos de agua. ¿Cómo sería la solución o cómo tendría que implementar ese riego para poderlo implementar la cantidad de producto por hectárea específico? ¿O cómo sería su manejo? Sí, perfecto. Evidentemente tu pregunta está apuntando al hecho de que, como tú muy bien sabes, la indicación ideal de aplicación de biopoliagua es disolver 1 kilo en 50 metros cúbicos de agua de riego, Lo repito porque a veces se comprende de que estoy tratando de decir de que se va a disolver en un estanque, eso sería inviable. Entonces, es 1 kilo en 50 metros cúbicos de agua de riego. Ahora, ¿cuánto se puede concentrar el producto? O mejor dicho, ¿hasta qué volumen de agua yo puedo bajarme para disolver 1 kilo de biopoliagua? Y lo que nosotros hemos visto que se puede llegar hasta 17, 20 metros cúbicos por kilo. Pero obliga a que cuando uno toma esa decisión, obliga a que vía Calicata debe de ver a dónde llegó el nivel, la profundidad del agua de riego. Otra duda que se me viene, por decir, si yo tengo, como dices tú, un suelo súper arenoso y que realmente solamente puedo aplicar esa agua, esa maceta virtual quedaría mejor mientras más... A ver, cuando tú usas biopoliagua en un suelo extremadamente liviano, estamos hablando prácticamente arena y pedrusco, que eso es lo que acá se observa mucho en zonas de lecho de río o aledañas al lecho de río. También contienen habitualmente limo. Bien, en esos suelos en que la permeabilidad es altísima, efectivamente biopoliagua también va a hacer este macetero virtual. Ahora, es evidente de que la potencia que tiene la creación de este macetero virtual es distinta a la que tú vas a encontrar en un suelo que, siendo arenoso, lo vas enriqueciendo ¿cómo se llama? Para que vaya siendo o acercándose, mejor dicho, a un suelo franco. Entonces, el bulbo que se va a generar en esa zona totalmente arenosa va a mantenerse,
mucho mejor con biopoliagua que lo hace habitualmente, de eso no tengas ninguna duda. Pero ahí vas a tener que usar a biopoliagua extremando sus dotes, es decir, extremando la concentración que vayas a colocar. 3 kilos, y bueno, ahí muy probablemente te va a ser de gran utilidad colocarlo en 20 metros cúbicos o 25 metros cúbicos, por lo que hemos conversado precedentemente. Sí, Inge, en el uso de los forrajes, nosotros tenemos alfalfa. Es un cultivo perenne, entonces durante el año se le está dando, de alguna manera, lo que viene siendo la cosecha, se corta, se alomilla, se empaca. El suelo comienza siendo liviano, porque obviamente se le pasan implementos, rastras, subsuelos, y es liviano el suelo. Conforme se le va dando el trabajo al cultivo, el suelo se compacta. ¿Esto afecta en algo el funcionamiento del producto biopoliagua? Mira, antes de contestar tu pregunta, deseo hacerte una pregunta. ¿El riego de esa alfalfa es a través de pivote? No, es un sistema de riego portátil. Sí, son aspersores, es un sistema de riego portátil. Ya, ok. Entonces, en ese caso, lo que se sugiere es, primero, usar biopoliagua diluido. ¿Qué quiere decir esto? Entre 50 y 100 metros cúbicos de agua por kilo. Cuando es por aspersión, ¿sí?, el producto entonces llega por vía aérea. En ese caso, hay que pensar que las gotitas se depositan sobre, llamémosle el follaje, por decirlo así, ¿no? Se depositan sobre las ramitas, las hojas de la alfalfa y van bajando. En la medida en que yo lo coloco más concentrado, le coloco un grado de dificultad porque tiende entonces a quedar más tiempo adherido a las hojas y al tallo, y eso da tiempo para que el viento y la radiación me sequen esas microgotas y el producto se me quede ahí. Entonces, ahí es conveniente. Esto pasa lo mismo con los aguacates. Con los aguacates, cuando se usa el riego por aspersión, que es algo que acá se usa en Chile, sucede el mismo problema. ¿Por qué? Porque el aguacate tiene una capa orgánica muy grande en superficie. Y entonces cuando caen las microgotas, se sitúan en las hojitas y van escurriendo. Para que esto sea fácil, también entonces está indicado que se use lo más diluido posible biopoliagua. Ya estoy hablando de irse sobre 50 metros cúbicos por kilo de biopoliagua. Ahora, lo que va a hacer biopoliagua en el suelo, normalmente su efecto no es compactar, sino que es favorecer la descompactación del suelo. Sí, solamente que con el uso del tractor, donde pasan las ruedas, donde pasan los implementos agrícolas, van a compactar el suelo. Edgardo, magia no hay. Pues yo te digo, si yo tomo un apisonador y empiezo a machacar la tierra, por más que riegue con biopoliagua o riegue con el líquido que lo traigo no sé, de Júpiter, la tierra la voy a compactar. ¿Okay? No. Entonces, yo estoy haciendo ejercicio con maquinaria pesada eternamente sobre el suelo. Bueno, desgraciadamente eso excede los beneficios que puede traer biopoliagua y cualquier cosa, salvo que le metas, no sé, pues, ¿qué tanto, cómo se puede aplicar cuando no tienes un sistema de riego, cuando utilizas riego por gravedad o rodado, como se le llama? Y si hicieron ya algunas pruebas para aplicarlo en drench o en con aspersoras. Esas serían mis preguntas. Discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Humberto. Humberto, bueno, primero que nada, encantado. Mira, Humberto, yo no tengo ningún conocimiento de los cultivos que tú estás haciendo mención, pero eso no obsta para que uno no pueda, bueno, en base a lo que me has referido, tener una idea. Primero, cuando tú haces riego por gravedad, no hay ningún problema si la presión te lo permite hacer la misma aplicación que sea, si es que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque aquí hay riego por gravedad, pero riego por goteo. Es decir, la única diferencia es que la fuerza motriz de esto lo hace la gravedad y no hay un motor que esté haciendo el aporte energético. Ahora, si no, Gustavo.
Aquí el riego por gravedad, en primer lugar, es mi papá también el que te está preguntando. Lo que te puedo decir es de que es por canales. Viene el agua literal así en un canal y ya de ahí se implementa. Bien, entonces cuando uno hace riego por surco, viene por un canal, digamos, bueno, posibilidades hay de hacer algo que en algún momento ustedes estaban haciendo donde algún cliente, que es colocar un estanque en el cual se disuelve biopoliagua y se deja un conducto que vacía el agua en el canal, y eso se gradúa de acuerdo a la velocidad más o menos con que se va a hacer el riego, y se hace una estimación de aportar biopoliagua en esas condiciones. Esa es una forma. Otra forma que se puede hacer es que uno espolvoree previamente a biopoliagua en los surcos de la plantación. Evidentemente eso es más tedioso, requiere más trabajo, pero se puede hacer. Pero esto que dije inicialmente, buscar la forma de vaciar el producto en el canal, eso es algo que no solamente se puede hacer con biopoliagua, sino que lo he visto implementado con otros productos como por ejemplo los ácidos húmicos. Así que esa es una forma viable de hacerlo. Ahora, en cultivos, por lo que te entendí, que no hay riego, sino que el aporte de agua es el que da la naturaleza, y dime si estoy entendiendo mal para no seguir hablando algo que sea impropio. Es correcto, Gustavo, solamente el agua de lluvia. Bien, entonces en ese caso, la pregunta que habría que hacerse es, ¿son grandes extensiones? ¿Son extensiones pequeñas? ¿Por qué? Porque si son extensiones pequeñas, yo puedo proponer colocar de una forma relativamente simple, adaptar alguna máquina que sea capaz de ir dosificando biopoliagua en las hileras de plantación, y ojalá con una uña que vaya echando encima algo de tierra para que esto quede atrapado. Ahora, en esos casos, biopoliagua no se aplica solo, sino que se mezcla en una determinada proporción con fertilizante. Ejemplo, uno coloca medio kilo de... A ver, son 70 gramos por cada 100 metros lineales de biopoliagua, y esos 70 gramos idealmente deberían de ir mezclados con unos 500 gramos de sulfato de magnesio. Ahora uno hace el cálculo de cuánto es lo que necesita para extensiones mayores y hileras hacia el lado. Entonces se va vaciando esto en una línea y se va tapando el producto con una uña, que acá le llaman uña, ¿no? Bueno, algunos de los nombres tienen otros nombres también, pero la idea es que vaya tirando tierra sobre la misma herramienta que se va pasando, vaya tirando tierra sobre el producto. ¿Por qué? Porque la radiación solar contribuye con su radiación ultravioleta a oxidar biopoliagua, entonces es conveniente que quede tapado. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias, Gustavo. Sí, eso es una posibilidad. Ahora, habría que optimizarlo. Yo creo, Humberto, que estando ahí presente en los campos, no sé, si tienes el desafío y me puedes compartir en algún momento un corto video de qué estamos hablando, podemos a lo mejor hacer algo que sea aún más preciso para los intereses de ese campo en particular. Con gusto. Pues muchas gracias. Gustavo, si puedes poner ahí tu contacto para que la gente te contacte, y pues bueno, estamos para servirles, y muchas gracias por el café, mi estimado Gustavo, y muchas gracias a todos. A ver, voy a poner acá, dejo ¿cómo se llama? Mi correo, mi email, ahí va, pongo mi celular. Miren bien, brillen, no es broma, tienen ustedes en las manos una joya, o mejor dicho, el material para hacer la joya, háganla. El ladrillo. Exacto, sí. Sí. Mil gracias. Perfecto. Mil gracias a ti, Gracias. Gustavo. Un abrazo a cada uno, que esté muy bien, un beso respetuoso a tu señora y que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, buena tarde. Bonita tarde. Descansen, bye. Bye. Bye.